Cuando yo llegué por primera vez a Canadá, chicos, estaba completamente perdida con respecto a qué tipo de trámites debía hacer en ese momento. Y ya después con el tiempo me di cuenta de que hay muchas cosas que me hubiesen gustado hacer desde un inicio y no esperar hacerlas después. Pero como no había nadie que me oriente, no sabía qué debía hacerlas. Estas son 6 cosas que tú debes hacer apenas llegues a Canadá. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por pertenecer a esta hermosa comunidad que cada día crece y crece más. Si no eres parte de la comunidad aún, te invito a que te suscribas de una vez al canal y también te dejo todas mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción. Una de las primeras cosas, chicos, que tienes que hacer en Canadá es sacar tu tarjeta de crédito y de débito con un banco canadiense. Ya sea que vengas a estudiar o a trabajar, vas a necesitar una cuenta en este país en donde recibir tu dinero, en donde recibir tu salario. Y también es muy importante que desde el día en que llegas a Canadá, desde el primer día que aterrizas, ya empieces a armar tu historial crediticio. Quizá quieras más adelante comprar una casa, sacar un préstamo, sacar un carro, van a evaluar tu historial crediticio. Así que como recomendación personal, decide con un banco sacar tu tarjeta de ahorros o tu tarjeta de débito y también tu tarjeta de crédito para que empieces poco a poco a ir armando historial crediticio. Acá en Canadá, chicos, hay muchísimos bancos y hay para que tú elijas. Está, por ejemplo, el Scotiabank, el RBC, el TD Bank, el CIBC, y hay muchísimos que tienen programas muy interesantes para newcomers o recién llegados a Canadá, en donde te dan una cuenta sin fee o sin tarifa de mantenimiento. En mi opinión personal, yo siempre he trabajado con CIBC desde el inicio. Es un muy buen banco, ya con ellos he trabajado casi 7 años y he logrado con el tiempo obtener diferentes productos y servicios con este banco. Sin embargo, chicos, ustedes son libres de elegir con qué banco trabajar. Sacar la licencia de conducir, chicos, es algo muy importante también y que a mí me hubiese gustado sacarla desde hace muchísimo tiempo, pero esperé 3 años estando en Canadá para recién empezar a tramitarla. Por eso yo te recomiendo que desde que llegas a Canadá empieces ya a tramitar en tus primeros días tu licencia de conducir. Sacar la licencia de conducir completa para la provincia de British Columbia te toma 3 años. Así es el proceso para sacar acá la licencia para un nuevo conductor en Canadá. Solamente suponiendo de que no tienes licencia de conducir en tu país de origen y recién la vas a sacar aquí, como ha sido mi experiencia. Primero vas a dar un examen teórico sobre las leyes de tránsito. Cuando tú apruebas tu examen de conocimiento de las leyes de tránsito, te van a dar lo que es la licencia L. Con esta licencia, chicos, tienes que estar un año entero para después poder recién dar un examen de conducir. Después de tener un año con la licencia L, vas a dar tu examen de conducción. Si es que apruebas tu examen de conducción después de ese año, estando con la licencia L, te van a dar la licencia N, que significa New Driver. Si es que te dan la licencia N, tienes que estar 2 años, chicos, con esa licencia N, manejando, siguiendo las restricciones en tu licencia, para después de esos 2 años poder dar el examen de conducción y obtener tu licencia full completa, sin ninguna restricción. Y chicos, no es necesario que tengas carro. No significa que para sacar una licencia de conducción necesitas tener un carro. Si es necesario tomar clases de conducción con una agencia particular, un profesor que te enseñe, sin tú necesariamente tener un auto propio. Algo tan importante como la licencia de conducir, chicos, en Canadá es sacar un número de teléfono canadiense. Para eso tienes que acercarte a una de las agencias de telefonía o de telecomunicaciones en Canadá, que hay muchísimas. Está, por ejemplo, Telus, Rogers, Koodo, Freedom, para obtener un chip y tener tu número canadiense, para que así puedas hacer y recibir llamadas telefónicas dentro del país. Por ejemplo, chicos, los paquetes más económicos que yo he visto es una línea de teléfono por $70 al mes. Pero lógicamente el precio del paquete va a depender de cuántos megas tienes, cuántos mensajes se puede enviar dentro de Canadá y fuera de Canadá, etcétera, etcétera. Y ya queda a tu elección con qué compañía de telecomunicaciones vas a querer trabajar. En mi caso, yo tengo experiencia trabajando con Freedom, que del 1 al 10 lo recomiendo un 7, porque a veces la señal es mala, se corta, se va, no hay en lugares dentro de la misma ciudad, no llega toda la señal. Ahora yo ya estoy trabajando con Koodo, que me parece muy buena, y ya he estado trabajando con Koodo como desde hace 4 años. Pero en base a mi experiencia, solo les puedo dar mi punto de vista y mis reseñas de ambas empresas, Freedom y Koodo.
Si no es el primer día, que sea la primera semana que recién llegas a Canadá, debes tramitar lo que es tu ID o tu tarjeta de identificación canadiense. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque créeme que no vas a querer cargar con tu pasaporte en tu bolsillo o en tu mochila todos los días mientras vives en Canadá, porque existe el riesgo de que se te pierda, se te confunda. Y cuando pierdes un pasaporte, chicos, no es sencillo sacar un nuevo pasaporte porque va a pasar mucho tiempo para que obtengas un nuevo pasaporte desde Canadá. Entonces, la mejor opción es ir a un ICBC, que es el lugar donde debes ir para que te den tu identificación canadiense, llamémoslo así como un DNI en Perú. Te van a dar el ID canadiense, que es una tarjetita que viene tu nombre, tus datos personales, y esa tarjetita ya la llevas contigo durante toda tu estadía en Canadá, pero ya llevas contigo un ID nacional de Canadá. Y para obtener tu ID canadiense tienes que acercarte al ICBC con tu pasaporte y tu permiso de estudios o de trabajo, dependiendo del caso que tú tengas. Recientemente he subido en mi canal un video explicando paso a paso cómo obtener el MSP o el seguro gubernamental canadiense, es decir, el seguro médico canadiense. Esa es una de las cosas muy importantes que también ustedes tienen que hacer apenas lleguen a Canadá. Y de hecho, chicos, es por ley. Todos los que vienen a Canadá a estudiar, a trabajar o tienen un estatus como residentes aquí en Canadá, ya sea temporal o permanente, tienen que estar cubiertos por el MSP. El MSP significa Medical Service Plan y es el seguro público del gobierno de la provincia de British Columbia. Cada provincia en Canadá tiene su seguro médico, así que ustedes, dependiendo de la provincia en donde estén, tienen que aplicar al debido seguro gubernamental. Así que, chicos, apliquen lo más pronto posible apenas llegan, porque esta tarjetita del seguro médico demora en llegar a tu casa 3 meses. El transporte público en Vancouver es fenomenal, chicos. Tiene todo, tiene buses, tiene tren, tiene Sivas o lo que es el botecito que te lleva por el agua de un lado a otro. Si es que tú planeas visitar, estudiar o trabajar en Canadá, créeme que la tarjeta del transporte público te va a ahorrar muchísimos dólares. Así que también es muy importante que saques eso apenas llegues a Canadá, porque de esa manera vas a poder acceder al transporte público y créeme que aquí todo funciona con transporte público. ¿Quieres irte del punto A al punto B? Bus. ¿Quieres irte del punto C al punto D? El tren. Y se llama en Vancouver el Compass Card. De hecho, también hay un video en mi canal en donde te enseño cómo sacar esa tarjeta paso a paso y cómo recargarla y ponerle dinero para que así puedas hacer uso del transporte público en Vancouver. Todos esos videos, chicos, se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Si es que planeas estudiar y trabajar en Canadá, chicos, algo súper importante que no puedes olvidarte jamás es tramitar tu SIN number. Por aquí abajito también te dejo el video de cómo tramitar el SIN number paso a paso para que tú lo puedas hacer lo más pronto posible, porque recuerda que sin el SIN number no puedes empezar a trabajar en Canadá. El SIN number, cuya sigla significa Social Insurance Number, es un número que te va a permitir trabajar legalmente en Canadá. Así que si no tienes SIN number, no vas a poder empezar a trabajar. Así que no demores en tramitar el SIN number. Tengo un video ya en mi canal explicándote paso a paso cómo tramitarlo para que así puedas trabajar lo más pronto posible. Acá también te dejo el video en la cajita de descripción. Únete a esta maravillosa comunidad suscribiéndote al canal y también te dejo todas mis redes sociales aquí abajito en la cajita de descripción. Me encuentras como Malú Alburquerque en todas mis redes sociales. Les mando un gran abrazo y un saludo a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy.